Las 25 pinturas más increíbles de Francisco de Goya. Número 25. La nevada, el invierno. Desde el año 1786 hasta el año 1787. La obra La nevada, el invierno, creada entre los años 1786 y 1787, es uno de los tapices diseñados por Francisco de Goya para la Real Fábrica de Tapices en Madrid. Esta obra, encargada durante el siglo XVIII, captura la crudeza del invierno en una escena cotidiana que combina realismo y sensibilidad artística. Goya empleó una técnica magistral para transmitir el rigor de la estación, haciendo uso de colores apagados, especialmente grises y blancos, que dominan la composición. La atención al detalle en las expresiones faciales de los campesinos y los pliegues de sus ropas transmiten el frío y las dificultades que enfrentaban las clases populares de la época. En el contexto histórico, esta obra refleja los esfuerzos de Carlos III por mejorar la calidad de vida y la cultura visual en España, ya que los tapices decoraban los palacios reales y tenían un propósito funcional y estético. Goya se destacó por su capacidad de plasmar no solo escenas pintorescas, sino también de capturar las emociones humanas en situaciones ordinarias. En este caso, el esfuerzo de los campesinos para atravesar un camino nevado se convierte en un símbolo de resistencia y unión frente a las adversidades. Técnicamente, la composición destaca por el uso del claroscuro para acentuar la atmósfera invernal. Las pinceladas sueltas y los contornos difusos sugieren un paisaje cubierto de nieve, mientras que las figuras humanas, aunque centrales, están integradas al entorno natural de manera armoniosa. Este equilibrio entre el detalle y la abstracción marca un paso importante en la evolución de Goya hacia un estilo más personal y expresivo. En su conjunto, La nevada, el invierno, es un testimonio del talento de Goya para transformar encargos oficiales en obras que trascienden su función original. Un dato interesante es cómo la nieve, representada aquí con tonos sombríos, contrasta con las escenas más luminosas y festivas de otros tapices, revelando la versatilidad del pintor en temas y estados de ánimo. Número 24. El Paseo de Andalucía, 1777. El Paseo de Andalucía, finalizado en 1777, forma parte de los cartones para tapices realizados por Francisco de Goya durante el siglo XVIII. En esta obra, Goya representa una escena campestre llena de dinamismo y alegría, mostrando a un grupo de jóvenes disfrutando de un día soleado en un entorno bucólico. Los colores vivos y las líneas fluidas reflejan la influencia de la pintura rococó, que predominaba en la época, pero también muestran los primeros indicios del enfoque más directo y realista que caracterizaría a Goya en años posteriores. Históricamente, esta obra se inscribe en un periodo de cambio en España, donde la modernización cultural impulsada por Carlos III buscaba unificar el arte y la vida cotidiana. Goya captó este espíritu, aportando una visión idealizada pero accesible de las costumbres populares. Las figuras, vestidas con trajes típicos de Andalucía, transmiten un sentido de identidad regional que resonaba tanto entre la nobleza como entre el pueblo llano. En términos técnicos, Goya utilizó un cromatismo brillante, con verdes, amarillos y azules que dominan la paleta. La perspectiva está cuidadosamente construida para dirigir la atención hacia el grupo principal, pero el fondo, con montañas y árboles lejanos, aporta profundidad y riqueza visual. Este equilibrio entre los detalles narrativos y la composición general refuerza la impresión de una escena espontánea y vibrante. Una particularidad de esta obra es su capacidad para capturar la esencia de un momento fugaz con una naturalidad impresionante. En el Paseo de Andalucía, Goya demuestra cómo los tapices podían ser tanto decorativos como documentos culturales de una época,
reflejando las tradiciones y el espíritu de una región en un tiempo de transformación. Número 23. El pelele. Desde el año 1791 hasta el año 1792. El pelele, creado entre 1791 y 1792, es una de las obras más reconocidas de los cartones para tapices de Francisco de Goya. Representa una escena alegre y dinámica donde un grupo de mujeres se divierte lanzando al aire un muñeco de paja sobre una manta. Esta composición destaca por su carácter lúdico y por la manera en que Goya combina la tradición popular con un sentido crítico que subyace en muchos de sus trabajos. Contextualmente, esta obra se enmarca en un periodo de transición hacia el siglo XIX, cuando las costumbres y tradiciones populares comenzaban a integrarse en la producción artística de alto nivel. Aunque aparentemente ligera y festiva, el pelele puede interpretarse como una reflexión sobre las relaciones humanas, con el muñeco representando una figura de burla o crítica social, dependiendo de la lectura del espectador. Desde el punto de vista técnico, Goya destaca en su representación del movimiento. Las figuras están colocadas de manera que sugieren un círculo dinámico, mientras que el muñeco parece flotar con ligereza, creando una sensación de suspensión. Los colores, predominantemente cálidos, y las expresiones faciales de las mujeres añaden vivacidad y humor a la escena. La trascendencia del pelele radica en cómo Goya logró capturar una tradición popular con un estilo que combina lo pictórico y lo narrativo. Este cartón para tapiz no solo decoró los espacios reales, sino que también ofreció una mirada única a las tradiciones y la psicología de su tiempo, haciéndolo un testimonio de la vida cotidiana y su transformación en arte. Número 22. La boda. Desde el año 1791 hasta el año 1792. La boda, realizada entre 1791 y 1792, es un retrato vibrante de la sociedad española del siglo XVIII, plasmado en un momento de celebración. Francisco de Goya presenta una escena repleta de personajes, desde los novios hasta los invitados, todos reunidos frente a una iglesia para una ceremonia nupcial. A través de este cartón, Goya capturó la diversidad social de la época, desde la ostentación de los ricos hasta la humildad de los pobres. El contexto histórico de esta obra refleja la jerarquía social y las tradiciones que marcaban la vida española en el final del siglo XVIII. En la escena, los contrastes entre las vestimentas y actitudes de los personajes refuerzan el mensaje de desigualdad social, mientras que el ambiente festivo lo suaviza con una capa de optimismo y unidad. Artísticamente, La boda es una obra maestra de composición y detalle. Goya empleó una paleta rica en tonos dorados, rojos y marrones, que aportan calidez y armonía a la escena. Las expresiones y posturas de los personajes están cuidadosamente elaboradas para narrar múltiples historias dentro de una sola imagen, convirtiendo el cuadro en un mosaico de emociones humanas. En este trabajo, Goya demuestra una vez más su habilidad para convertir escenas cotidianas en obras de arte cargadas de significado. La boda no solo decora, sino que invita al espectador a reflexionar sobre las dinámicas sociales y los rituales que conforman la vida de una comunidad. Número 21. El Parasol, 1777. El Parasol, creado en 1777, es una de las obras más icónicas de Francisco de Goya dentro de su serie de cartones para tapices. Esta pieza retrata a una joven elegante sentada mientras un hombre, posiblemente su enamorado, sostiene un parasol para protegerla del sol. La escena es una oda a la moda y el ideal romántico del siglo XVIII, presentada con una exquisita atención al detalle y un encanto que refleja el estilo rococó.
El contexto histórico del Parasol lo sitúa en un momento en que la aristocracia buscaba arte que reflejara una vida idealizada y placentera. Este cartón, destinado a decorar un espacio de la realeza, cumplió con ese propósito al evocar un sentimiento de ligereza y belleza bucólica. Sin embargo, Goya añadió su toque distintivo, creando personajes que parecen tener una vida interior más compleja de lo que sugiere la superficie. Técnicamente, la obra destaca por su manejo del color y la luz. Los tonos vivos de los trajes contrastan con el fondo natural, y el parasol mismo sirve como un punto focal que unifica la composición. Las pinceladas delicadas y la expresión tranquila de la joven sugieren un ambiente de serenidad y disfrute. Con el parasol, Goya consolidó su reputación como un maestro capaz de elevar los temas más simples a un nivel artístico excepcional. Este cartón no solo sirvió como decoración, sino también como un testimonio de la habilidad del pintor para capturar el espíritu de su tiempo en una imagen aparentemente sencilla pero profundamente evocadora. Número 20. La cometa. Desde el año 1777 hasta el año 1778. Creada entre 1777 y 1778 después de Cristo, La cometa es una obra maestra que ejemplifica la transición del arte hacia un enfoque más íntimo y cotidiano, característico de Francisco de Goya. En el contexto histórico del siglo XVIII, España experimentaba un florecimiento cultural, con la Ilustración influyendo en el pensamiento y las expresiones artísticas. Goya, quien ya se estaba consolidando como un maestro indiscutible, utilizó esta obra para capturar una escena lúdica que refleja el espíritu de su tiempo, al tiempo que demuestra su excepcional dominio técnico y su sensibilidad hacia los pequeños detalles de la vida cotidiana. La composición presenta un grupo de figuras jugando con una cometa en un ambiente campestre. Goya utiliza una paleta de colores cálidos que evoca la serenidad de la naturaleza, destacando su habilidad para trabajar con tonos tierra y azules suaves. Las figuras están dispuestas de manera que guían la mirada hacia el cielo, donde la cometa flota, simbolizando libertad y esperanza. El dinamismo de las posturas y las expresiones faciales transmite una sensación de movimiento, vitalidad y conexión entre los personajes. Este enfoque humaniza la escena, otorgándole un sentido de autenticidad que es distintivo en la obra temprana de Goya. Desde el punto de vista técnico, la pincelada suelta de Goya ya comenzaba a distinguirse de sus contemporáneos, quienes favorecían acabados más pulidos. Su manejo de la luz y la sombra dota a la escena de profundidad, mientras que la atmósfera ligeramente difusa anticipa el estilo más expresivo que caracterizaría sus obras posteriores. Este cuadro también resalta la capacidad de Goya para capturar detalles anecdóticos, como las ropas de los niños y el paisaje, que añaden una capa narrativa a la escena. La cometa no solo es una celebración de la vida rural, sino también una reflexión sobre las pequeñas alegrías que trascienden las épocas. Como dato interesante, esta obra forma parte de una serie de cartones para tapices destinados al Palacio Real del Pardo, lo que subraya su importancia en el desarrollo artístico de Goya. Número 19. La gallina ciega, 1788. La gallina ciega, creada en 1788 después de Cristo, es una obra emblemática que muestra la maestría de Goya al capturar momentos de la vida cotidiana con un nivel de detalle y emotividad que pocos artistas de su época lograron alcanzar. En el siglo XVIII, España estaba inmersa en un proceso de cambio social y cultural, y Goya se posicionaba como un cronista visual de esta transformación. Esta obra, concebida como un cartón para tapices, destaca por su composición vibrante y su representación de un juego popular, convirtiéndose en un testimonio visual del folclore y las tradiciones españolas.
La escena muestra a un grupo de jóvenes jugando a la gallina ciega, un juego tradicional que simboliza tanto la inocencia como el placer colectivo. Goya utiliza colores brillantes y una iluminación suave para transmitir una atmósfera de alegría y camaradería. Las figuras están cuidadosamente organizadas en un espacio que, aunque sencillo, refleja un entorno natural idealizado. La disposición circular de los personajes dirige la atención del espectador hacia el centro de la acción, donde uno de los jugadores, con los ojos vendados, intenta atrapar a los demás. El estilo pictórico de Goya en esta obra combina precisión y espontaneidad. La pincelada dinámica y los matices de luz y sombra añaden una sensación de movimiento, mientras que los detalles de las ropas y los rostros de los personajes muestran su habilidad para retratar la individualidad y la emoción. Además, la perspectiva ligeramente elevada permite al espectador sentirse como un observador privilegiado de la escena. Esta obra no solo tiene un valor estético, sino que también documenta una parte esencial de la cultura popular española del siglo XVIII. Cabe destacar que La gallina ciega es considerada una de las piezas más representativas de los cartones para tapices, encargados por la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Número 18. La vendimia, el otoño. Desde el año 1786 hasta el año 1787. La vendimia, el otoño, realizada entre 1786 y 1787 después de Cristo, es una obra que celebra la conexión entre el ser humano y la naturaleza a través de una representación idealizada de la cosecha. En el siglo XVIII, este tema estaba profundamente arraigado en la tradición artística europea, pero Goya lo aborda con una frescura y una calidez que lo distinguen. Este cartón para tapices destinado al Palacio Real combina el simbolismo del otoño con un enfoque personal que eleva la escena cotidiana a una dimensión artística única. La pintura muestra a un grupo de campesinos recolectando uvas, con un viñedo y un cielo despejado como telón de fondo. La composición está cuidadosamente equilibrada, con las figuras principales en primer plano y un paisaje que se extiende hacia el horizonte. Los colores cálidos, dominados por ocres, dorados y verdes, evocan la riqueza de la temporada otoñal, mientras que la luz suave baña la escena, creando una atmósfera serena y contemplativa. La técnica de Goya en esta obra demuestra su habilidad para capturar la interacción entre las figuras y su entorno. Los gestos naturales y las expresiones faciales transmiten una sensación de alegría tranquila, reflejando tanto el esfuerzo como el disfrute de la cosecha. Además, la atención al detalle en los elementos del paisaje y la textura de las vestimentas añade una capa de realismo que enriquece la narrativa visual. La vendimia es más que una representación de la vida rural. Es un homenaje a la labor humana y a la belleza de la naturaleza. Este cartón se inscribe en un período en el que Goya estaba consolidando su posición como pintor de la corte, y su éxito con estas obras marcó un hito en su carrera artística. Número 17. La duquesa de Alba de Negro. 1797. En 1797 después de Cristo, Francisco de Goya pintó La duquesa de Alba de Negro, una obra que captura no solo la elegancia de su modelo, sino también la profundidad psicológica que caracterizó los retratos más importantes del siglo XVIII. En esta época, Goya era un pintor consagrado y, como retratista, mostraba un interés particular en revelar el carácter y la personalidad de sus sujetos. La duquesa de Alba, una de las figuras más enigmáticas de su tiempo, se convirtió en el foco de uno de sus retratos más célebres y controvertidos. El cuadro muestra a la duquesa vestida de negro, de pie en un paisaje desolado que contrasta con la vitalidad de su postura y expresión.
La elección del negro como color principal simboliza tanto el luto como la sobriedad, mientras que los detalles en su vestimenta reflejan su estatus y sofisticación. La mirada directa de la duquesa, cargada de orgullo y desafío, establece una conexión inmediata con el espectador, mientras que la inscripción «Solo Goya» en la arena añade un elemento de misterio y posible intimidad entre el artista y su modelo. Técnicamente, esta obra destaca por su pincelada fluida y la sutil modulación de los tonos oscuros para crear volumen y textura. Goya demuestra su maestría al equilibrar la simplicidad de la composición con la complejidad emocional del retrato. Los detalles del rostro y las manos son especialmente notables, ya que transmiten tanto la nobleza como la humanidad de la duquesa. La Duquesa de Alba de Negro sigue siendo una de las obras más analizadas de Goya, no solo por su valor artístico, sino también por las historias que rodean su creación. Número 16. La Condesa de Chinchón, 1800. La Condesa de Chinchón, pintada en 1800 después de Cristo, es uno de los retratos más destacados de Francisco de Goya. En el contexto del siglo XIX, esta obra refleja la evolución de Goya hacia un estilo más introspectivo y emocional, centrado en la representación psicológica de sus modelos. La condesa, María Teresa de Borbón y Vallabriga, aparece como un símbolo de la delicadeza y el refinamiento de su época, mientras que el retrato en sí revela las tensiones y complejidades de la corte española. El retrato muestra a la condesa sentada, vestida con un elegante traje de color claro que contrasta con el fondo oscuro. Su expresión es serena pero melancólica, transmitiendo una sensación de introspección y vulnerabilidad. La composición, sencilla pero profundamente efectiva, destaca por su equilibrio entre la figura principal y los detalles cuidadosamente trabajados, como las texturas de las telas y los adornos. Goya utiliza una paleta suave y una iluminación tenue para crear un efecto de delicadeza, mientras que su pincelada fluida y expresiva añade dinamismo a la obra. La atención al detalle en las manos y el rostro de la condesa muestra la habilidad del artista para capturar tanto la fisicalidad como la esencia emocional de sus modelos. Este retrato también se distingue por su atmósfera íntima, que sugiere una conexión personal entre el pintor y su modelo. La Condesa de Chinchón es un ejemplo perfecto de cómo Goya combinaba la tradición del retrato de corte con un enfoque más moderno y expresivo. La obra, aclamada tanto en su época como en la actualidad, se considera un testimonio del genio de Goya y de su capacidad para trascender las convenciones artísticas de su tiempo. Número 15. El entierro de la sardina. Desde el año 1812 hasta el año 1819. Enmarcada en los años de convulsión política que caracterizaron el inicio del siglo XIX, El entierro de la sardina es una obra en la que Francisco de Goya aborda con maestría la ambigüedad de la celebración y la sátira. Este cuadro, desarrollado entre 1812 y 1819, muestra una festividad popular que evoca los carnavales de Madrid, donde el ritual del entierro de la sardina marcaba el fin de las celebraciones. Sin embargo, más allá de lo festivo, Goya introduce elementos oscuros que sugieren una visión crítica hacia las costumbres sociales de su tiempo. Técnicamente, la obra destaca por su uso audaz de pinceladas sueltas y una paleta de colores vivos pero contenidos, que contrastan con los rostros caricaturescos de los personajes. Estas figuras, en su mayoría enmascaradas, refuerzan el ambiente carnavalesco y a la vez inquietante. Goya emplea una composición dinámica, con el grupo central dispuesto en un semicírculo, como si girara en torno a un eje invisible, generando una sensación de movimiento. La textura del óleo refleja su técnica madura, con trazos que sugieren detalles sin necesidad de definirlos por completo.
En el contexto de la carrera de Goya, esta pintura representa su capacidad para captar la esencia de lo popular sin dejar de lado la complejidad de los sentimientos humanos. Se inserta en una época en la que España enfrentaba transformaciones sociales y políticas profundas, algo que Goya reflejaba en sus obras con una mezcla de ironía y denuncia. Su habilidad para retratar lo grotesco y lo sublime a la vez consolidó su reputación como uno de los más grandes cronistas visuales de su tiempo. Un detalle curioso es cómo, bajo el aparente caos festivo, se puede interpretar una crítica al vacío moral de una sociedad más interesada en el espectáculo que en la sustancia. Esta dualidad entre celebración y decadencia permanece como uno de los aspectos más fascinantes de la obra. Número 14. La pradera de San Isidro. 1788. La pradera de San Isidro, pintada en 1788, es una obra emblemática que captura la vida cotidiana de Madrid en el siglo XVIII. Esta pintura, que representa la multitud que se congregaba en las orillas del río Manzanares para celebrar la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad, es un testimonio del dominio de Goya en la representación de escenas populares. El cuadro refleja la atmósfera vibrante y luminosa de un día de celebración, con una multitud que se extiende hacia el horizonte bajo un cielo despejado. La técnica de Goya en esta obra es delicada y detallada, utilizando tonos cálidos y pinceladas minuciosas para dotar de vida a la multitud. Cada figura parece ser parte de un todo orgánico, lo que demuestra su maestría para capturar tanto el carácter colectivo como los matices individuales. La profundidad espacial se logra mediante una composición que guía la mirada hacia el río, mientras que el dinamismo se mantiene con el movimiento de las figuras. Históricamente, esta pintura se sitúa en un momento en que Goya comenzaba a consolidarse como retratista y cronista de su tiempo. Representa su habilidad para equilibrar el interés por lo cotidiano con una sensibilidad artística que trasciende lo meramente descriptivo. Esta obra es un precursor de sus trabajos posteriores, más oscuros y críticos, pero ya insinúa la inquietud social que define gran parte de su producción. Un aspecto fascinante de La pradera de San Isidro es cómo Goya logra capturar no solo una escena específica, sino también el espíritu de una época. Este cuadro, aunque aparentemente festivo, puede interpretarse como un símbolo de las tensiones subyacentes en una sociedad al borde de cambios trascendentales. Número 13. La romería de San Isidro, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. La romería de San Isidro, realizada entre 1819 y 1823, forma parte de las célebres pinturas negras, una serie de obras que representan el ápice de la introspección y la oscuridad en la obra de Goya. En esta pintura, el artista retoma la festividad de San Isidro, pero desde una perspectiva completamente distinta a la que había mostrado en La pradera de San Isidro. Aquí, el ambiente es sombrío, con figuras deformes y expresiones que transmiten angustia y desesperación, más que alegría. La técnica empleada en esta obra es radicalmente diferente de sus trabajos anteriores. Goya utiliza tonos oscuros y una paleta limitada, dominada por negros, marrones y grises, con pinceladas gruesas y gestuales que dotan a la escena de una energía inquietante. La composición es caótica, con personajes que parecen perderse en un paisaje desolador, acentuando la sensación de aislamiento y alienación. Esta obra refleja el estado de ánimo del propio Goya en sus últimos años, marcados por la enfermedad, la sordera y la desilusión hacia la sociedad. A través de La romería de San Isidro, Goya no solo plasma una crítica social, sino también un retrato de la condición humana en su faceta más sombría. Es una pieza que desafía la visión tradicional de la festividad,
transformándola en un escenario de pesadilla. Un detalle intrigante es cómo Goya convierte una escena que debería ser de celebración en una alegoría de la decadencia moral y espiritual. Esta dualidad entre lo festivo y lo siniestro es una constante en las pinturas negras, consolidándolas como una de las series más impactantes de la historia del arte. Número 12. El Coloso. Desde el año 1808 hasta el año 1812. El Coloso, pintado entre 1808 y 1812, es una de las obras más enigmáticas y comentadas de Francisco de Goya. Este imponente cuadro refleja el caos y la incertidumbre de España durante la invasión napoleónica, representada a través de la figura de un gigante que domina el paisaje. La interpretación de esta obra ha sido objeto de debate, pero comúnmente se asocia con la resistencia del pueblo español frente a las fuerzas invasoras. En términos técnicos, la obra destaca por su uso dramático de la escala, con la figura del coloso contrastando contra un paisaje diminuto en el que se aprecian aldeas y multitudes en pánico. Goya emplea una paleta oscura, con tonos que enfatizan la atmósfera de opresión y terror. Las pinceladas, aunque aparentemente sueltas, están cargadas de intención, aportando movimiento y dramatismo a la escena. En el contexto de su carrera, El Coloso es un ejemplo del compromiso de Goya con los eventos históricos de su tiempo. Aunque en otras obras aborda temas similares de forma más explícita, aquí opta por una representación alegórica que amplifica el impacto emocional de la obra. La figura del coloso puede interpretarse como una personificación de la guerra, la fuerza o incluso la esperanza. Un detalle interesante de la pintura es cómo Goya logra capturar simultáneamente la monumentalidad y la fragilidad, reflejando la dualidad de un pueblo que, aunque pequeño frente al gigante de la guerra, no se rinde ante la adversidad. Número 11. La lechera de Burdeos. Desde el año 1825 hasta el año 1827. En los últimos años de su vida, Goya creó La lechera de Burdeos, una obra que, aunque aparentemente sencilla, es una de las más conmovedoras y reveladoras de su carrera. Pintada entre 1825 y 1827, este retrato de una joven lechera es una muestra del estilo más libre y experimental que caracterizó su etapa final en Burdeos. En contraste con las tonalidades oscuras de sus obras anteriores, esta pintura resplandece con colores suaves y una luz que irradia serenidad. La técnica de Goya en esta obra es notablemente fluida, con pinceladas ligeras que sugieren más que definen. La figura de la lechera, aunque central, está integrada en un fondo difuminado que refuerza su aire etéreo. La paleta, dominada por tonos pasteles, contrasta con la intensidad emocional de las pinturas negras, mostrando una faceta más esperanzadora y apacible de su arte. En términos históricos, La lechera de Burdeos representa un cierre simbólico en la carrera de Goya. Lejos de los tumultos de España, en su exilio en Francia, el artista parece encontrar en esta obra una forma de reconciliación con la vida. A pesar de su avanzada edad y su estado de salud deteriorado, Goya demuestra aquí una frescura artística que desafía las convenciones de la época. Un detalle fascinante de esta obra es cómo, a través de su simplicidad, Goya logra transmitir una complejidad emocional que resuena con el espectador. La lechera de Burdeos no solo es un retrato, sino también un testimonio del espíritu indomable de un artista que continúa explorando hasta el final de su vida. Número 10. El aquelarre, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. El aquelarre se inscribe dentro del conjunto conocido como las pinturas negras,
creadas por Francisco de Goya entre los años 1819 y 1823 en la Quinta del Sordo. Este periodo corresponde al siglo XIX, después de Cristo, y está marcado por un contexto social de intensos cambios políticos y culturales en España, influenciados por el absolutismo y los conflictos postnapoleónicos. La obra refleja una atmósfera sombría y opresiva, resultado de los temores y pesares de su creador, quien plasmó en ella la desesperanza y la oscuridad de su tiempo. La técnica utilizada en esta pintura es óleo sobre yeso, trasladado posteriormente al lienzo. El estilo, característico de las pinturas negras, es crudo y expresivo, con pinceladas vigorosas y una paleta dominada por tonos oscuros, como marrones, negros y ocres. En El aquelarre, Goya representa una escena satírica y macabra de brujería, donde un macho cabrío, emblema del demonio, preside un aquelarre rodeado por figuras humanas grotescas. Los rostros deformes y las posturas exageradas capturan la superstición y el miedo que rodeaban la práctica de la brujería en aquella época. En la carrera de Goya, esta obra destaca como un manifiesto de su visión más personal e introspectiva. Al no estar destinada al público, Goya se permitió una libertad creativa inusual, explorando los rincones más oscuros de su imaginación. La crítica considera esta pintura un precursor del expresionismo y del surrealismo, movimientos que tomarían fuerza más de un siglo después. Un dato fascinante es cómo esta obra, junto con las demás pinturas negras, permaneció ignorada durante décadas tras la muerte del pintor. Fue en el siglo XX cuando se comenzaron a valorar como un testimonio adelantado a su tiempo, lleno de simbolismos y críticas a las creencias irracionales de su sociedad. Número 9. Duelo a garrotazos, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. En Duelo a garrotazos, Francisco de Goya presenta una escena impactante y profundamente inquietante que forma parte de las pinturas negras. Este cuadro fue creado entre 1819 y 1823, en pleno siglo XIX, después de Cristo, durante los últimos años de vida del artista. La obra se sitúa en un contexto histórico donde España enfrentaba divisiones internas y un clima de incertidumbre política tras la invasión napoleónica y el retorno del absolutismo. Goya canalizó este caos social a través de imágenes cargadas de violencia y desasosiego. La pintura, realizada al óleo sobre yeso y posteriormente trasladada al lienzo, muestra a dos hombres en una lucha encarnizada, enterrados hasta las rodillas en la tierra, con garrotes como armas. La composición, casi teatral, enfatiza la brutalidad de la escena, mientras que la paleta oscura y las pinceladas densas refuerzan la atmósfera de desolación. Los rostros tensos y las posturas de los combatientes transmiten una sensación de inmediatez, casi como si el espectador fuese un testigo involuntario de esta tragedia. En el panorama artístico de Goya, esta obra simboliza la lucha fratricida que caracterizó a España durante su época. Más allá de su valor estético, Duelo a garrotazos es un comentario mordaz sobre la irracionalidad de los conflictos humanos, reflejando las divisiones políticas y sociales que desgarraban al país. Una curiosidad notable es cómo esta obra, concebida como decoración privada, ha trascendido los siglos para convertirse en un ícono del arte universal. Su crudeza y mensaje atemporal resuenan aún hoy como una advertencia contra la violencia y el odio. Número 8. Perro semihundido, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. Perro semihundido, una de las composiciones más enigmáticas de Francisco de Goya, fue creada entre los años 1819 y 1823, en el siglo XIX, después de Cristo.
Esta obra forma parte de las pinturas negras, realizadas en la intimidad de la Quinta del Sordo, en un contexto de creciente aislamiento y enfermedad del artista. La España de la época estaba marcada por un ambiente opresivo, con conflictos internos y una sociedad que transitaba entre la superstición y la modernidad. Esta obra representa una ruptura con las convenciones artísticas de su tiempo. Considerada por muchos como un precursor del arte moderno, Perro semihundido anticipa corrientes como el surrealismo y el expresionismo abstracto. Su capacidad para evocar emociones profundas a través de un lenguaje visual tan austero ha sido motivo de admiración y análisis durante siglos. Un dato fascinante es cómo esta obra, a pesar de su aparente sencillez, ha inspirado a generaciones de artistas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha existencial del ser humano frente a lo desconocido. Número 7. El sueño de la razón produce monstruos. Capricho No. 43. Desde el año 1797 hasta el año 1799. El sueño de la razón produce monstruos es una de las estampas más icónicas de Francisco de Goya, creada entre 1797 y 1799, en el siglo XVIII después de Cristo. Esta obra pertenece a la serie de grabados conocida como Los Caprichos, donde el artista aborda con ironía y crudeza los males de la sociedad española de su tiempo, incluyendo la superstición, la ignorancia y la corrupción. En un contexto de ilustración, Goya se posiciona como crítico mordaz de las estructuras tradicionales. La técnica empleada en esta obra es el aguafuerte y aguatinta, lo que permite un notable contraste entre las luces y las sombras. En la imagen, un hombre duerme con la cabeza sobre sus brazos, mientras criaturas grotescas, como murciélagos y búhos, emergen de las sombras, simbolizando los monstruos que nacen cuando la razón se abandona. La composición es un reflejo del conflicto entre la racionalidad ilustrada y los oscuros hábitos supersticiosos del siglo XVIII. Esta obra es crucial en la carrera de Goya, ya que marca su transición hacia un arte más introspectivo y comprometido. Con ella, el artista no solo denunció los vicios de su época, sino que también anticipó las inquietudes que dominarían el romanticismo. Un detalle intrigante es cómo este grabado ha sido interpretado como una advertencia universal sobre las consecuencias de ignorar la razón, un mensaje que sigue vigente en contextos contemporáneos. Número 6. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, la carga de los mamelucos. 1814. El 2 de mayo de 1808 en Madrid, también conocida como La carga de los mamelucos, es una de las obras más emblemáticas de Francisco de Goya, realizada en 1814, en el siglo XIX, después de Cristo. Este cuadro conmemora el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas, un evento clave en la Guerra de Independencia Española. En un contexto de resistencia y patriotismo, Goya creó esta obra como testimonio visual de la valentía y el sufrimiento de su nación. La pintura, ejecutada al óleo sobre lienzo, es monumental tanto en tamaño como en impacto. Goya utiliza una composición dinámica y una paleta vibrante para capturar el caos y la brutalidad de la batalla. Los gestos dramáticos de las figuras y las pinceladas enérgicas transmiten una sensación de movimiento y urgencia. Los mamelucos, mercenarios al servicio de Napoleón, aparecen como figuras exóticas, acentuando el contraste entre los invasores y los patriotas. En la trayectoria de Goya, esta obra se erige como un ejemplo de su capacidad para combinar el arte y la crónica histórica. Su enfoque en el sufrimiento humano y la violencia marcó un precedente para la representación moderna de la guerra en el arte. Un dato notable es cómo esta obra, junto con El 3 de mayo de 1808,
consolidó a Goya como uno de los mayores cronistas visuales de su tiempo, transformando episodios históricos en imágenes de profundo impacto emocional y universal. Número 5. La familia de Carlos IV. Desde el año 1800 hasta el año 1801. En el contexto de una España profundamente transformada por las ideas de la Ilustración y el impacto de las guerras napoleónicas en ciernes, Francisco de Goya creó una obra maestra que captura la pompa y las contradicciones de la monarquía española a comienzos del siglo XIX. La familia de Carlos IV es un retrato grupal que reúne a los miembros de la familia real en una composición que, a simple vista, exalta su autoridad y esplendor. Sin embargo, la penetrante mirada artística de Goya revela matices más oscuros. Los personajes, representados con una sinceridad poco halagadora, reflejan la complejidad emocional y política del momento. Goya utiliza un estilo marcado por un realismo inquebrantable. Las texturas de las telas, la minuciosidad en las joyas y la precisión en los rostros destacan su maestría técnica. No obstante, lo que realmente eleva esta pintura es su capacidad de trascender la mera representación física. A través de la disposición de las figuras y sus expresiones, Goya insinúa las tensiones internas de la familia real, como la falta de cohesión y los desafíos inherentes al liderazgo en tiempos de incertidumbre. La figura de Carlos IV, a pesar de ocupar el centro de la composición, carece de la presencia dominante típica de los monarcas en los retratos reales, mientras que María Luisa de Parma parece ejercer una influencia más visible, sugiriendo su papel como líder de facto. Esta obra marca un punto culminante en la carrera de Goya como pintor de cámara. Más allá de la habilidad técnica, muestra su valentía al representar a los poderosos con una honestidad que bordea la sátira, una rareza en un entorno artístico dominado por el elogio adulador. La pintura también revela su fascinación por explorar la condición humana en todas sus facetas, incluso dentro de los confines del poder absoluto. Un detalle fascinante es la inclusión discreta del propio Goya, al fondo, trabajando en su lienzo. Este gesto no solo reafirma su lugar en la escena artística de su tiempo, sino que también sugiere su papel como testigo crítico de una época turbulenta. Número 4. La maja vestida. Desde el año 1800 hasta el año 1807. En el apogeo de su carrera, Francisco de Goya desafió las normas sociales y artísticas con La maja vestida, una pintura que, junto con su contraparte desnuda, redefinió el retrato femenino en el arte europeo del siglo XIX. Creada en una España donde el decoro y la moralidad dictaban los límites del arte, esta obra rompe esquemas al presentar una figura femenina que, aunque cubierta por delicadas telas, irradia una sensualidad palpable. Goya opta por una postura relajada y una mirada directa que conecta inmediatamente al espectador con la modelo, dotándola de una presencia que va más allá de lo físico. Las telas suaves y bien definidas, con una gama cromática que combina tonos cálidos y fríos, destacan la habilidad técnica del pintor, mientras que las pinceladas sueltas y vivaces aportan dinamismo al fondo neutro. A pesar de estar vestida, la maja mantiene un aire de misterio y audacia, lo que la diferencia de los retratos tradicionales de mujeres de la época, generalmente confinados a roles más conservadores. Esta obra se considera un complemento inseparable de La maja desnuda, pero no solo por el contraste evidente entre ambas. Juntas, exploran los límites entre lo público y lo privado, lo aceptable y lo prohibido, planteando preguntas sobre la percepción del cuerpo y la identidad femenina en una sociedad profundamente patriarcal. El impacto cultural y artístico de esta pintura no puede subestimarse. Aunque las identidades de la modelo y el comitente permanecen en el terreno de la especulación,
El hecho de que Goya las realizara en secreto añade una capa de intriga que sigue fascinando a críticos y espectadores. Número 3. La maja desnuda. Desde el año 1795 hasta el año 1800. Francisco de Goya desafió las normas establecidas de su tiempo con La maja desnuda, una obra que destaca tanto por su audacia temática como por su excelencia artística. Creada en un contexto cultural donde la representación del cuerpo femenino desnudo estaba estrictamente regulada, esta pintura rompió esquemas al presentar una figura femenina que no solo carece de cualquier vestigio de idealización clásica, sino que también se muestra completamente consciente de su sensualidad. Goya opta por un enfoque innovador en la postura de la modelo, quien yace reclinada sobre un diván con una expresión que mezcla curiosidad y desafío. La ausencia de elementos mitológicos o alegóricos, comunes en los desnudos de la época, refuerza el carácter humano y terrenal de la obra. La paleta de colores cálidos y las pinceladas suaves crean una textura que evoca realismo, mientras que el uso de sombras sutiles da profundidad y volumen al cuerpo de la modelo. Esta pintura marcó un hito en la carrera de Goya, enfrentándolo incluso a la Inquisición, que consideró la obra como un desafío a la moralidad de la época. Su relevancia radica en cómo combina técnica magistral con una declaración cultural, la autonomía y la fuerza del cuerpo femenino como sujeto, no solo como objeto. Un aspecto intrigante es cómo La maja desnuda anticipa el modernismo en su capacidad de provocar emociones y reacciones diversas, convirtiéndose en un precursor del arte contemporáneo. Número 2. Saturno devorando a su hijo, de las pinturas negras. Desde el año 1819 hasta el año 1823. Entre las obras más impactantes de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo, destaca como un testimonio brutal de los demonios internos del pintor y del clima político y social del siglo XIX. Creada como parte de las pinturas negras que decoraron las paredes de su casa, esta obra representa una escena mitológica con una intensidad visceral que trasciende su tema original. La pintura muestra al dios Saturno en el acto de devorar a uno de sus hijos, con una expresión de terror y locura que refleja la desesperación más absoluta. Goya utiliza un estilo sombrío y expresionista, con una paleta de colores oscuros y pinceladas caóticas que acentúan la violencia de la escena. La anatomía desproporcionada y la mirada vacía del dios contribuyen a crear una atmósfera de pesadilla. Esta obra se interpreta como una alegoría de las luchas de poder, el paso del tiempo y los horrores de la guerra, temas recurrentes en la obra de Goya. En el contexto de las guerras napoleónicas y las turbulencias políticas en España, Saturno devorando a su hijo puede verse como un comentario sobre la autodestrucción de la humanidad y la insaciable sed de poder que lleva a la ruina. Un dato fascinante es que Goya nunca planeó exhibir estas pinturas. Fueron un acto privado, lo que les otorga una autenticidad emocional que resuena profundamente con el espectador. Número 1. El 3 de mayo de 1808 en Madrid, los fusilamientos del 3 de mayo. 1814. Considerada una de las obras maestras indiscutibles de la historia del arte, el 3 de mayo de 1808 en Madrid, de Francisco de Goya captura la tragedia y el heroísmo de un momento crucial en la resistencia española contra la ocupación napoleónica. Pintada en 1814, esta obra monumental conmemora la masacre de patriotas españoles a manos de las tropas francesas, destacándose por su capacidad de evocar una respuesta emocional inmediata. El centro de la composición está ocupado por una figura iluminada, que con los brazos extendidos evoca imágenes cristológicas, convirtiéndose en símbolo de sacrificio y redención. Alrededor,
Goya construye una escena desgarradora con soldados anónimos que representan la implacable maquinaria de la guerra, mientras que las víctimas caídas y sus expresiones de terror reflejan la fragilidad humana frente a la violencia. La técnica de Goya es magistral. La iluminación dramática, las pinceladas expresivas y los contrastes de color refuerzan el impacto visual y emocional de la obra. Este enfoque revolucionario influiría en artistas posteriores como Manet y Picasso, marcando un punto de inflexión en el arte occidental al priorizar la emoción y la narrativa sobre la perfección académica. Un detalle que subraya la genialidad de esta pintura es la ausencia de heroicidad convencional. En lugar de glorificar la guerra, Goya muestra su brutalidad, invitando al espectador a reflexionar sobre las consecuencias del conflicto humano. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.